Bueno, me gustaría empezar con una pregunta, y es: ¿cuántos de vosotros les gustan las películas del oeste clásicas? Esto lo pregunté a un grupo de secundaria y ninguno levantó la mano. No sé por qué. Bueno, pues en este tipo de películas era muy habitual que saliera una persona vestida así, con un frac, con un sombrero de copa, de bombín, y que iba con su carromato de pueblo en pueblo o de ciudad en ciudad y se plantaba a mitad de la plaza, pues abría la paraeta y vendía todo tipo de remedios milagrosos, ¿no? Remedios que iban desde, te curaban cualquier enfermedad, te alargaban la vida lo inimaginable y incluso te vendían crecepelos, ¿no? Yo no sé quién puede meditar eso, la verdad. Claro, hoy en día si alguien nos viniese a nuestro pueblo o a nuestras ciudades, se plantara con un carromato tipo gitano de estos de Rumanía, abriera la paraeta y empezara a vender cosas, pues nosotros se morirían de hambre porque nadie se cree ya esa figura ha quedado obsoleta. Pero claro, tienen que evolucionar. Estos charlatanes que nos venden productos mágicos evolucionan con el tiempo para adaptarse a los tiempos. Y a principios del siglo XX pues eran médicos que te vendían cosas con radioactividad y cosas así que tampoco eran muy sanas, hasta llegar a la época de los 60, de los 70, que llegó el movimiento New Age, ¿no? Que es un movimiento en donde vestían pues gabardinas con trajes estrafalarios, mucho de la India, de países exóticos como China, Japón, que bueno, sonaban eso, muy extravagante y traían una misteriosa cultura desconocida por Occidente. Pues, bueno, pues mientras los americanos tienen al Doctor Strange, que es un personaje de ficción que va salvando la vida, el universo con sus poderes mágicos, pues nosotros lamentablemente tenemos a Sandro Reich. Vale, pero claro, pero esas figuras también se han quedado ya desacreditadas. Ya la gente que cree a Sandro Reich es despreciable. La gente ya no cree a este tipo de personas y han tenido que evolucionar y han vuelto a evolucionar, como van haciendo, se van adaptando a los tiempos. Y ahora vienen más del estilo de coaches, ¿no? De gente que va bien vestida, con una americana, y que hace pues ponencias aquí en escenarios impresionantes a un público, diciéndonos que la voluntad de nosotros, lo que nosotros queremos, se puede convertir en realidad. Por ejemplo, Deepak Chopra hace unos años decía: la realidad se origina en las percepciones. Al cambiar sus percepciones, usted modifica su realidad. Al cambiar las percepciones sobre su cuerpo, su envejecimiento y el tiempo podrá revertir su edad biológica. Eso es lo que decía Deepak Chopra. ¿Qué quiere decir esto? Que con tu fuerza de voluntad, con tu cerebro, puedes incluso revertir tu edad y en vez de envejecer, hacerte más joven. Pues no le ha funcionado mucho. ¿Vale? Nosotros tenemos a nuestro Deepak Chopra aquí en España, que es Enrique Corbera, que ha montado un movimiento llamado Bioneuromoción, un movimiento de carácter sectario, en donde él va diciendo unas perlas tan bonitas como: no se mueren los buenos, se mueren los gilipollas. ¿Por qué? Porque él también está vendiendo, con esta frase está vendiendo la vida eterna. Yo no me voy a morir, yo no soy gilipollas. O nos ponemos enfermos inconscientemente, tomamos conciencia y nos amamos y nos sanamos inconscientemente. Es decir, que cualquier enfermedad, si tomamos conciencia sobre ella, nos curaremos. Es decir, sin hacer nada más, solo tomándonos conciencia. ¿Y cómo? Pues él te ofrece cursos asequibles por miles de euros, en donde puedes aprender a tomar conciencia. Lo que yo no entiendo es por qué él no se aplica el cuento, por ejemplo, con la miopía. No se la cura. No dice que puede curar cualquier cosa, porque la miopía no se la cura. O la calvicie, ¿no? La alopecia.
O algo que sí que tiene algo que ver, no siempre, pero sí que tiene algo que ver con la voluntad, que es la obesidad. Tampoco se la ha curado. Esto sería gracioso, todo lo que contás sería gracioso si no fuera casos como este. Que el movimiento de la bioemoción es un movimiento tan con un carácter sectario que intentan, digamos, manipular la mente de las personas para que crean en sus absurdas hipótesis, que les hacen cambiar la realidad. Como hemos visto en la primera charla, pues nuestro cerebro es falible, y si estamos encima de bajón porque tenemos una enfermedad grave, pues nosotros manipulamos la realidad para adaptarnos y inventamos incluso historias. Entonces, ella, por ejemplo, en una entrevista con Enrique Corbera, ella afirmaba: sí, cuando llegué, volví al médico y vio que varias metástasis habían desaparecido ya en la primera consulta posterior a la de Enrique. Me dijo que no podía ser lo que estaba viendo, que para él debería estar muerta ya. Estas fueron las palabras de mi médico. Pues no debió ser así. Eso es un relato a posteriori que ella se montó en su cabeza, seguramente con la ayuda de los acompañantes, por no llamarlos terapeutas, de la bioemoción, que unos meses más tarde, pues ella murió de ese supuesto cáncer que había desaparecido y que su médico se había sorprendido de que había desaparecido. También hay otros que van de otra línea, ¿no? Que son como Josep Pamiés, que va como un humilde agricultor que supuestamente pues regala conocimiento, regala formas baratas de curarte. Sin embargo, él factura más de medio millón de euros al año. ¿Por qué? Porque cuando alguien te regala algo, sobre todo si alguien vive de eso, es porque el negocio eres tú. Entonces, de algo sacará el dinero. Y esta persona tiene cura para el ébola, el sida, el zika, la malaria, el cáncer, el Alzheimer, la Parkinson, la artrosis, la artritis, las enfermedades degenerativas e incluso la alopecia. Tiene cura para todo. Y sin embargo, a muchos de estos enfermos no ha visto ningún enfermo de ébola en su vida, y seguramente de malaria ni de zika tampoco, entre otros. Pero él dice que lo cura. Y con un poquito de pensamiento crítico y con un poquito de razonamiento lógico se puede fácilmente desbaratar lo que dicen estas personas. Por ejemplo, en unas declaraciones él dijo: si alguien tiene capuchina en casa y no la riega con productos químicos, que sepa que es un gran antibiótico natural y un estimulante del cabello. Yo lo como y me empieza a crecer, como todos podéis ver. Vosotros diréis: bueno, es una persona mayor, ya esa planta ya no funciona, si hubiera empezado más joven, a lo mejor. Pues bueno, pues a su hijo tampoco le funciona. Claro, y esto lo hace por algo. Y dice que lo hace altruista, pero en su tienda vende este remedio que no sirve para nada por 8 euros para hacerte crecer el pelo. Esto, insisto, sería gracioso si no fuera casos como este, en donde uno en su página web, esto está traído de la página web, no, de la página de Facebook de Josep Pamiés, uno le pregunta: hola, el MMS, ¿qué es mejor tomarlo, con ácido cítrico o ácido clorhídrico? Ya me imagino a Pamiés: ácido cítrico, ácido clorhídrico, ácido clorhídrico. Oh, muchas gracias. Bueno, pues este consejo que a saber a quién se lo dio, pues ácido clorhídrico es una mezcla de hidrógeno y cloro que es la base del salfumán, y con solo 40 mililitros puede matar a una persona. Y este lo va diciendo que la gente enferma vaya tomando este tipo de productos. Así, porque le sale de las narices. Y ya tenemos casos de gente que ha acudido a Josep Pamiés y ha muerto. Y es que las pseudociencias matan. Por ejemplo, a Katie May, una modelo que murió por ir al quiropráctico. Una pseudociencia que tiene graves efectos secundarios, aunque se basa en principios de la fisioterapia que sí que tiene aval científico. Entonces, si funciona, pues ya sabéis por qué, por la fisioterapia, pero otras cosas
que aplica son bastante peligrosas y más que ir a un quiropráctico yo aconsejaría ir a un fisioterapeuta. O el famoso Steve Jobs, que siguiendo medicina natural y dieta en cáncer, también murió de un tumor pancreático que cuando se lo detectaron era perfectamente operable y tenía muy buen pronóstico. O por ejemplo, la denostada homeopatía, que pues creo que fue hace un año, ya se publicó que 10 bebés habían muerto y otros 400 también habían tenido graves efectos secundarios por culpa de un producto homeopático mal diluido y que yo considero que es demasiado riesgo para un producto que normalmente no hace nada. O, por ejemplo, aquí en España, el niño de Olot, que estaba vacunado de forma homeopática. Le habían dado una vacuna homeopática en vez de darle una vacuna de verdad. Quizá el caso más sangrante, el caso más puntual y sangrante es el que ocurrió con el expresidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, que en la primera década del 2000, y siguiendo los consejos de su ministra de Sanidad, que era naturópata, negó la existencia del VIH y retiró todos los antirretrovirales que se vendían en ese país. Pues según estima la OMS, esta medida, durante los 10 años aproximadamente que estuvo en vigor, pues provocó la muerte de 300.000 personas. Bueno, hay una cosa que siempre que discuto con gente que defiende las pseudoterapias, me dice, pues claro, es que la medicina también mata. Podríamos entrar, bueno, sí, es cierto, ahí la iatrogenia producida por los medicamentos ocurre. Hay que valorarlo en qué medida y hay que intentar evitarlo, pero que ocurra eso no quiere decir que lo tuyo sea bueno, ¿vale? De hecho, yo lo que intento es hacerles una pregunta. Cuando me hacen eso, les digo, vale, vamos a comparar, vamos a ver cuánta gente muere de una cosa y de otra, cuánta gente sobrevive de una cosa o de otra. Por ejemplo, con el cáncer, que es donde más estudios de supervivencia hay. Y yo puedo preguntarle cuál es la tasa de supervivencia, por ejemplo, para el tumor pancreático, de cualquier pseudociencia que diga curar el cáncer, que hay un montón. Todavía no he tenido respuesta de ninguno, no hay información, es que no la puede tener porque no hay ningún dato. O bueno, algunos te dicen sí, al 100%, digo, bueno, pues a Steve Jobs no le funcionó, ¿vale? Entonces el 100% no puede ser, tiene que ser un valor entre 0 y algo menor del 100%, pero el 100% no, porque conocemos casos de que no ha funcionado. Entonces, en medicina, lo bueno es que tenemos, para cada tipo de cáncer, conocemos perfectamente la tasa de supervivencia, las posibilidades de sobrevivir en cada estadio de cáncer. Y encima, la mejora durante los últimos 40 años, que ha sido brutal, se ha duplicado para todos los tipos de cáncer el porcentaje de gente que sobrevivía. Y es que el problema de las pseudoterapias, que desconocemos mucho porque hay muy pocos estudios, y los que van saliendo nos está preocupando bastante, es que la gente tiende a dejar o a retrasar los medicamentos, las terapias validadas científicamente por probar algo que supuestamente daño no te va a hacer. Sin embargo, en este estudio veía que efectivamente a las mujeres que seguían pseudoterapias tendían a retrasar o a abandonar los tratamientos médicos, con las consecuencias que todo el mundo conocemos cuando se retrasa un pronóstico de cáncer. O otro estudio, un poquito más antiguo, es del 2003, en el cual compararon la tasa de supervivencia entre pacientes que siguieron el tratamiento, entre pacientes que consumían pseudoterapias, de pacientes que no consumían pseudoterapias. Y se descubrió que la tasa de mortalidad entre esos pacientes era de un 14% más. Esto, si hacemos los cálculos, son miles o decenas de miles de personas solo en Estados Unidos al año mueren por seguir una pseudoterapia y retrasar los tratamientos médicos, y solo para el cáncer. También conocemos casos en que gente se ha muerto por no tomar antibióticos. Esa es otra. O
esta del último año, de este año, en donde se comparó la tasa de supervivencia. El inconveniente de este estudio era que no comparaba los estadios ni el tipo de cáncer que tenían, sino a grosso modo. Entonces puedes suponer, bueno, es que la gente que tiene un peor pronóstico es el que más toma pseudoterapias, pues vale, y ahí podría verse esa diferencia. Pero es que eso, entre el primer estudio que nos decía que hay una tendencia a retrasar los pronósticos y este otro, que ya aquí sí que compara para cada tipo de cáncer y para cada estadio y compara los mismos, más o menos las mismas magnitudes de gravedad del cáncer, se descubrió que en general los que usaban terapias alternativas tenían una tasa de fallecimiento 2,5 veces mayor que los que no tomaban terapias alternativas. Y es que en aquellos tratamientos donde mejor pronóstico tenemos, porque tenemos mejores tratamientos y porque la cosa funciona mejor, como es el cáncer de mama o de intestino, pues la tasa incrementaba en 5 veces. En 5 veces. Y no por nada, pero según algunos estudios de mercado y de análisis poblacionales, se está viendo que mucha gente, más del 50% de las personas, cuando tiene una enfermedad como el cáncer, toma pseudoterapias, toma algún tipo de tratamiento alternativo. Y esto le está aumentando las probabilidades de morir hasta 5 veces. Nos faltan datos, nos faltan estudios para dar una cifra exacta, pero no parece que vayan a ser pocas personas. Ya terminando, simplemente deciros pues que nada, que confiéis en los profesionales de la medicina, siempre que os dé pie a ello, que os pueden decir mucho que las farmacéuticas ganan mucho, pero para un mismo tratamiento, un farmacéutico te lo vende por 3,06 sin ayudas del Estado y sin embargo, yo sepa, a mí un supuesto tratamiento que hace supuestamente lo mismo, pues te cobra 8 euros por algo que seguramente es inútil. Muchas gracias, quería agradecer a todos haber venido a RP y os animo a que cojáis trípticos de la entrada y pues ayudéis a la causa pues haciendo socios de ARP. Muchas gracias.